leyendo el capítulo 2 de Romanos. Allí donde están ustedes, capítulo 2 de Romanos, pueden ir leyendo, pueden ir orando, buscando de la presencia del Señor. Con tu Dios en este momento. Nos encontramos en el Centro para la Excelencia Familiar, donde comunicamos el Evangelio con fidelidad. Existimos para compartir el Evangelio de Jesucristo a las familias colombianas y que éstas, transformadas por el poder del Espíritu Santo, le den la gloria al Padre y testifiquen de su gran amor. Estamos aquí para iniciar nuestro servicio y gozarnos en el Señor en esta mañana. Así que vamos a tener una palabra de oración y luego comenzaremos el estudio de la palabra del Señor, y hoy tendremos un tiempo de oración al Señor por nuestro país, por la situación que se está viviendo, por nuestras familias, y estaremos clamando al Señor por todas y cada una de nuestras necesidades y situaciones. Oremos al Señor. Padre, estamos aquí delante de tu presencia en esta mañana, dándote infinitas gracias por tu inmenso amor, por tu misericordia, por la oportunidad que nos das en Jesucristo de gozarnos en ti, gozarnos en tu amor, en tu presencia. Gracias, eterno Padre, por la presencia de cada uno de los que están aquí y también de los que están allí en sus casas o en otros lugares que nos están viendo a través de santel.info, radio y televisión. Para ustedes también allí desde sus casas, clamen al Señor, busquen de su presencia. Padre, escuche el clamor de ellos, eterno Dios, escuche el clamor nuestro, aligera los pasos de los que vienen en camino y permite, eterno Dios, que podamos honrar y glorificar tu nombre como tú lo mereces. Y en esta mañana, eterno Padre, toca nuestras vidas con tu presencia, con tu gran amor, que tu Espíritu Santo nos mueva hacia toda verdad. Gracias te damos, Padre, por tu amor. Gracias te damos por el cuidado que tienes de todos y cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, te glorificamos con acción de gracias. Solo por Jesús, Él lo hizo posible. Clamamos a ti en su nombre, Padre Celestial. Que de tu presencia para nuestra vida lleguen tiempos de refrigerio y que podamos en esta mañana disfrutar con entusiasmo de este servicio, gozándonos en tu amor, gozándonos en tu presencia. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Muy bien, en Romanos, en el capítulo 2, estamos estudiando cada domingo el libro de Romanos. Y hoy haremos un repaso del capítulo 2 y miraremos algunas cosas que no hemos visto de este capítulo, para luego después estudiar el capítulo 3. Entonces, el capítulo 2 del libro de Romanos nos habla de el juicio de Dios. El juicio de Dios. Entonces, ¿qué hemos tratado? Que el juicio de Dios, en el juicio, el ser humano no tendrá excusa. O sea, no hay ¿qué? Excusa. No tenemos el derecho de juzgar o reprochar comportamientos ajenos. Dice el versículo 1, no juzguéis para que no seáis juzgados, no condenéis para que no seáis condenados. Todo ser humano será sometido al juicio. Por eso dice, sin excusa. O sea que ninguno de los que estamos acá tendrá excusa, pero tampoco los que están afuera, tampoco el ateo, tampoco los de otras religiones. O sea, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo y vendrá el juicio para todos. Y el juicio será acompañado de una sentencia. Esa sentencia puede ser absolutoria o condenatoria. Recuerdan, unos están a la derecha y otros a la izquierda, y el Señor dice, y venid benditos de mi Padre al reino preparado, y a los otros id malditos al fuego eterno.
O sea, en la sentencia es absolutoria, venid benditos al reino, o condenatoria, id malditos al fuego eterno. En segundo lugar, el juicio es según la verdad. Allí en el versículo 2, miren Romanos capítulo 2, versículo 2. Todo, pero será según su verdad, no nuestra verdad, sino la de Él. Por ejemplo, en los 10 mandamientos entonces dice, no robarás, punto. No dice si tiene hambre y entonces le tocó robar porque tenía hambre, si se vio en una necesidad o es que le pusieron una plata y le dejaron la tentación y entonces la cogió. No, es simplemente ¿qué? No robarás. Esa es la ética de Dios, esa es la norma de Dios. En tercer lugar, lo que encontramos es que el juicio es inevitable, o sea, es impositivo. No tiene, como se dice popularmente, es imparagitable, no tiene reversa. El juicio de Dios es ¿qué? Inevitable. El salmista dice, ¿dónde huirá? En el Salmo 139, ¿dónde huiré de tu espíritu y dónde me esconderé de tu presencia? Si donde yo vaya estás tú. O sea que en el juicio de Dios es inevitable, todos seremos sometidos a juicio. Mire allí el versículo 3. Versículo 3 del capítulo 2 de Romanos donde estamos. Entonces dice ¿qué? Que todos seremos sometidos al juicio. O sea, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y no nos podemos disculpar. Aparte de que no nos podemos disculpar, tampoco lo podemos evadir. Y el juicio será basado en la verdad definida por Dios, lo que Dios ha determinado. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que el juicio de Dios es según la verdad, que es impositivo y que todos compareceremos ante el tribunal. En cuarto lugar, entonces veamos que el juicio de Dios demanda o espera de cada uno de nosotros ¿qué? Un arrepentimiento, pero antes del juicio, no ahora. Versículo 4. Y en el versículo 4 dice que Dios es paciente para con todos y espera que nos arrepintamos. Como dice la palabra, Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. No quiere que ninguno se pierda. Entonces mire allí en el versículo 4, allí en sus Biblias. ¿Y qué dice el versículo 4? Que para el juicio, según la benignidad. Se está concediendo para arrepentirnos. Por eso no ha venido, por eso no nos ha establecido un juicio. ¿Por qué? Porque nos está concediendo tiempo para arrepentirnos. Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero también dice ese versículo 4 que dice bondad, paciencia y longanimidad. Usted ha escuchado esa palabra, longanimidad. ¿Y qué es longanimidad? Bueno, cuando hablamos de longanimidad es la extensa misericordia demostrada por su gracia.
O sea, nos está extendiendo. No solamente es paciente, no solamente nos da la oportunidad, sino que también que nos la extiende. Nos ha dado la oportunidad, extensa misericordia demostrada por su gracia. Jeremías 31:3 dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué, o sea, te alargué mi misericordia. Dios es tardo para la ira y grande en misericordia, dice la palabra del Señor. Ahora, cuando hablamos de arrepentimiento, el arrepentimiento para usted y para mí tiene tres vertientes. ¿Cuáles son esas vertientes del arrepentimiento? Dolor, confesión y apartarse del mal. Cuando en la Iglesia Católica llama a la confesión, dice que contrición de corazón y el arrepentimiento, dolor y contrición de corazón. Entonces, ¿qué es el dolor? Es el dolor por haberle fallado a Dios. Es el dolor por estar fuera del orden de Dios. Es el dolor por haber pecado contra Él. Entonces, ¿eso tiene qué? El arrepentimiento. El arrepentimiento, a nosotros el pecado nos debe causar dolor. ¿Ustedes recuerdan cuando Jesús está allí en el huerto orando? Y dice que estaba como que en la aflicción que él tenía, en su angustia, sudaba como gotas de sangre. ¿Eso era qué? Dolor. Él tenía dolor. ¿Por qué razón? Él no había pecado. Nunca pecó. Pero dice la palabra del Señor que por nosotros se hizo pecado. El justo por los injustos. O sea que Él desde la eternidad mantiene la comunión con Dios, la relación con Dios. Pero en ese momento que se estaba haciendo pecador por nosotros, en ese momento que estaba cargando el pecado de nosotros, Dios se aparta de Él. ¿Por qué? Porque Dios no puede convivir con el pecado. Entonces, cuando Dios se aparta de Él, por eso Él dice, Señor, si es posible, aparta de mí esta copa. ¿Por qué? Porque Él no quiere separarse de su Padre. O sea que no es simplemente el hecho de que, no, algunos dicen, no, es que eso fue porque como iba a morir, entonces tenía miedo a la muerte. No, Él no tenía miedo a la muerte. ¿Por qué no tenía miedo a la muerte? Porque Él dice, destruyan este cuerpo y en 3 días yo lo levanto. Él dijo, voy a morir, pero al tercer día resucitaré. ¿Usted cree que uno le tiene miedo a la muerte así? Sabiendo que a los 3 días se va a levantar. ¿Cierto que no? ¿O sí? ¿Qué opinan ustedes? No. Él sabía que iba a resucitar, que Dios lo iba a levantar de entre los muertos. Entonces Él dice, destruyan este cuerpo y en 3 días lo levanto. Pero, ¿cuál era el problema? ¿Cuál era la angustia y cuál era el dolor de Él? Hacerse pecado. Porque al hacerse pecado, Dios se separaba de Él a consecuencia del pecado. Entonces, por eso, en el arrepentimiento debe haber ¿qué? Dolor. Yo le fallé al Señor. Yo pequé contra mi Dios. Como dice el salmista David, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Entonces, si no hay dolor, es muy difícil que llegue a haber arrepentimiento. Si no hay dolor por el pecado, por haberle fallado al Señor. Y luego del dolor, entonces, ¿qué viene? La confesión. Porque en el arrepentimiento debe haber confesión, no es simplemente el dolor, uy, la embarré. Y ya, y vuelvo y hago lo mismo. No, la embarré y confieso que la embarré. Pequé y confieso que pequé. Confesión. Pero aparte de eso, ¿qué hay? Apartarse del mal. O sea, no es seguir haciendo lo mismo. El arrepentimiento es algo como esto. Voy para allá y ¿qué hago? Oh, no, ya no salgo, me devuelvo. O sea, ¿qué hice? Me arrepentí. Voy para la calle, no,
ya no, me devuelvo. Eso es arrepentirse. No es, voy para allá, uy, la embarré, pero sigo, y vuelvo y sigo. No, me regreso, me aparto, o sea, no más. Le fallé a mi esposa, me arrepentí, me dolió, listo, pero nunca más. No es que vuelva y juega. No sé cuántos de ustedes fueron católicos por mucho tiempo y fueron al sacerdote y se confesaron. Y le dijeron al sacerdote sus pecados. Y él les dijo, bueno, rece 5 Ave María, 10 Padre Nuestros y todo lo demás. Y ya. ¿Y usted qué hacía? Volvía a hacer lo mismo. Y al mes, porque como iba el primer Viernes Santo a comulgar, ¿qué hacía? Volvía donde el sacerdote y ¿qué le contaba? Lo mismo. Le decía lo mismo, que mentí, que hice esto, que volvía. Y él ya le decía, entonces recé otros 10 Ave Marías, otros 20 Padre Nuestros, y vuelve y juega. No, el arrepentimiento es el no más. O sea, apartarse del mal. O sea, siento dolor por haber pecado, confieso mi pecado, ¿y qué? Y me aparto del mal. No más. Eso es confesión. Entonces, estas serían las 3 actitudes humanas como respuesta a las 3 actitudes de Dios. O sea, ¿cuáles son las actitudes de Dios? Bondad, paciencia, longanimidad. Estamos en Romanos capítulo 2. En Romanos, en el capítulo 2, que estamos hablando del juicio de Dios. Entonces, en Romanos capítulo 2 dice que en el versículo 4 que la paciencia, la bondad, paciencia y longanimidad de Dios. ¿Esas son qué? 3 actitudes de Dios hacia nosotros. ¿Cómo te trata Dios? Con bondad. ¿Cómo te trata Dios? Con paciencia. ¿Cómo te trata Dios? Con longanimidad, o sea, te extiende, te estira la gracia. ¿Y cuál es tu respuesta? Dolor por haber pecado, confesión y apartarme del mal. O sea, 3 actitudes de Dios y 3 actitudes humanas como respuesta a esa bondad, paciencia y longanimidad de Dios. Vamos entonces, en quinto lugar, sobre el juicio. El juicio de Dios es justo. Mire versículo 5. ¿Qué dice el versículo 5? El juicio de Dios es justo. Sí, capítulo 2, versículo 5. Entonces el versículo 5 está diciendo que el juicio de Dios va a ser ¿cómo? Justo. Va a ser justo. El justo juicio de Dios. ¿Por qué? Porque está basado en el código legal de Dios a pesar y en contra de todas las circunstancias. De manera tal entonces, mis amados hermanos, que el ser humano tiene 2 opciones. Una, aceptar y asumir el arrepentimiento, o sea, la transformación del corazón. Eso es lo que tiene el penitente. ¿Qué debe hacer el penitente? ¿Cuál es el penitente? El que se confiesa, el que se siente culpable, el que se aparta. Entonces, para el ser humano hay 2 opciones. Una para el penitente, ese que se arrepiente. ¿Qué es de él? Que debe aceptar, que debe asumir el arrepentimiento y la transformación del corazón. Porque el que está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura. Y el impenitente, entonces, ¿qué pasa con él? Que endurece su corazón a la palabra del Señor. O sea, rechaza la palabra del Señor.
¿No le ha tocado, no le ha pasado a usted que háblele y hable a alguien, incluso familiares nuestros, y dele y saben y conocen y uno habla y todo y siguen igual? Corazón endurecido. Y no importa qué taladro espiritual use, sigue endurecido. ¿Por qué? Porque no quiere recibir la gracia del Señor. Entonces son dos actitudes que el ser humano toma delante de Dios y de acuerdo a eso va a ser su juicio. O rechaza o recibe. Entonces, eso es el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque está basado en la justicia divina, no en la justicia del hombre. En sexto lugar, mire el versículo 6, ¿qué nos dice? Recuerda que estamos en el capítulo 2. Ajá, entonces, el justo juicio de las obras. El justo juicio de las obras. Ahora, el juicio divino, ¿qué es? Es individual. Tengan en cuenta eso. El juicio de Dios es individual, no es colectivo. O sea, cuando Dios nos va a juzgar, no nos va a juzgar como centro para la excelencia familiar. Cuando Dios nos va a juzgar, no nos va a juzgar como bautistas. Cuando Dios nos va a juzgar, no nos va a juzgar de acuerdo a la iglesia que usted vaya. No. ¿Será qué? Individual, no es grupal. Como grupo nos congregamos, adoramos al Señor, como dice la palabra en Hebreos 10:25, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre, pero en el juicio va a estar usted solito. Ahí sí, y no pues, a lo chapulín, ¿quién me podrá defender? No, solito va a estar delante del trono de Dios. Cada uno, dice la palabra del Señor, cada uno dará cuenta a Dios de sí. Entonces, el juicio es individual, cada uno, no es colectivo, no es corporativo y es intransferible. O sea, ¿le han entregado algo que es a usted que es intransferible? Por ejemplo, yo voy al banco y entonces saco el turno y de acuerdo a mi número de cédula, entonces por tercera edad, entonces me tratan con cierta consideración, pero dice el papelito, es intransferible. ¿Por qué? Porque cuando llego a la ventanilla, entonces dicen, señor Nelson Rojas. Entonces otro dice, no, yo soy Pedro Pérez. Ah, no. ¿El turno era para quién? Para Nelson Rojas. O sea, es intransferible. O sea que usted no puede coger y va en la fila para el juicio y entonces llegar y pasarse al otro lado y que vaya el que sigue. ¿No? Usted le va a tocar, le toca enfrentarlo. Entonces no lo puedes, y no le puede pasar el papelito al otro, vea, tenga. Sino que le toca. Bueno, entonces es que intransferible, pero también es invulnerable, o sea, nadie lo puede vulnerar. Es algo firme. Aparte de eso, entonces, cada individuo es juzgado. Veamos en 2 de Corintios 5:10. 2 de Corintios 5:10. Ajá. Entonces estamos hablando del justo juicio de las obras. Y dice que cada uno, ¿qué? Comparecerá. O sea, no se puede evadir, es inevitable. Cada uno comparecerá. ¿Y qué más dice? ¿Que será de acuerdo a qué? Cada uno reciba según lo que haya hecho mientras que estaba vivo, mientras que estaba en su cuerpo. O sea, tendremos que dar cuenta de todo lo que hacemos o de lo que no hacemos, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace,
también se le cuenta como pecado. Entonces, cada uno dará cuenta a Dios de sí. Romanos 14:12. Cada uno, ¿qué va a dar? Cuenta de sí, o sea, de lo que hizo. No, es que Julano, no, es que mi papá era muy buen cristiano. Es que yo nací en un hogar cristiano y mi papá era pastor. Usted tiene que dar cuenta. Así su papá haya sido pastor, haya sido... no, es que yo soy la quinta generación de cristianos evangélicos. Mi tatarabuelo, mi abuelo, mi bisabuelo, no. Cada uno da cuenta de sí. Entre otras cosas, quiero recordarles que Dios tiene hijos, no nietos. En ninguna parte la Biblia dice que el nieto de Dios, dice los hijos de Dios. Entonces, no es que mi hijo es hijo de Dios porque es mi hijo. No, él tiene que entregarle su vida al Señor. Mi hija tiene que entregarle su vida al Señor. Y Sebastián, mi nieto, tiene que entregarle su vida al Señor. E Isabel, mi nieta, tiene que entregarle su vida al Señor. O sea, ¿todos qué? Tenemos que entregarle nuestra vida al Señor porque Dios no tiene nietos. Sebastián llegaría a ser hijo de Dios porque él entrega su vida al Señor. No por ser hijo de una mujer cristiana y ella ser hija de un papá cristiano. Entonces, no, cada uno da cuenta de sí. Entonces, también veamos en el 7, versículos 7 al 9. 2, 7 al 9. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no lo dijera. No codiciarás, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin ley el pecado está muerto. Muy bien. Entonces, el justo juicio de Dios es sobre el bien y el mal. Eso es el juicio de Dios, sobre el bien y el mal. Hay una clara separación en la Biblia entre el bien y el mal. O sea, en la Biblia no es gris. En la Biblia es blanco o negro. En la Biblia no es que Dios me quiere así porque yo soy así. O no, es que Dios me ama así porque ¿cuál es el pecado que yo cometo si eso es amor? No. Hay una clara separación entre el bien y el mal. Para Dios no es blanco con pepas negras o negro con pepas blancas o grisáceo, no. O es bueno o es malo. No es mitad y mitad. Entonces, por eso, cuando hablamos del pecado, no hablamos de pecado venial, porque no hay pecado venial, porque el pecado venial es aquellos supuestamente pecados leves, mentiras piadosas. No, es que no hicimos, yo no cometí adulterio porque no llegamos al acto íntimo. Solamente fueron besitos. Es adulterio. Porque aún Jesús lo llevó más allá. Él dijo, el que mira para codiciar ya adulteró en su corazón. O sea que el hecho de pensar y desear algo malo ya es pecado. Pecado de pensamiento, mal pensamiento. Entonces, esa es la manera en que Dios lo plantea, una separación entre el bien y el mal. No es el concepto del hombre, no es lo que el hombre llama bueno o malo. Veamos Isaías 50, 20 al 25. Isaías capítulo 50, versículos 20 al 25. Mireya, por favor.
perdón, Isaías 5, no 50, Isaías 5, 20 al 25. Isaías 5, 20 al 25. Qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo, que la oscuridad es luz y la luz es oscuridad, que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. Qué aflicción para los que se creen sabios en su propia opinión y se consideran muy inteligentes. Qué aflicción para los que son campeones a la hora de beber vino y se jactan de la cantidad de alcohol que pueden tomar. Aceptan sobornos para dejar en libertad a los perversos y castigan a los inocentes. Por lo tanto, así como las lenguas de fuego consumen los rastrojos y la hierba seca se marchita y cae en medio de la llama, así las raíces de ellos se pudrirán y sus flores se marchitarán, pues han rechazado la ley del Señor de los ejércitos celestiales, han despreciado la palabra del Santo Israel. Al 25. Por eso el enojo del Señor arde contra su pueblo, y ha levantado el puño para aplastarlo. Los montes tiemblan, y los cadáveres de su pueblo están tirados por las calles como basura. Pero aún así el enojo del Señor no está satisfecho. Su puño todavía está listo para asestar el golpe. ¿Qué les parece ese pasaje? Tremendo, ¿no? Hay de aquellos que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. No haga cosas malas que parecen buenas, ni cosas buenas que parezcan malas. Hay de aquellos que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Entonces, ¿el justo juicio de Dios es sobre qué? Sobre el bien y sobre el mal. O sea, nada va a quedar exento de juicio. Número 8. El juicio de Dios, ¿cómo es? Veamos el versículo 10 y 11. Romanos 2, versículos 10 y 11. Gracias, hermano, por el agua. En cambio, gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío en primer lugar y también al griego, porque para Dios no hay excepción de personas. Entonces, ¿el juicio de Dios cómo es? Imparcial. ¿Cómo es el juicio del hombre? Parcializado. Saca libre al culpable y al inocente lo condena. Pero el juicio de Dios, depende si es mi amigo o la preferencia o lo que dio. Entonces, alguien se robó una gallina y lo mandan a la modelo o a la picota 1 año por una gallina. Y a Samuel Moreno, que se robó Bogotá, lo mandaron a la escuela de caballería a que monte a caballo ahí todos los días y salga y se vaya a rumbear a La Calera. Después de que toda la millonada que se robó de Bogotá, la salud, la educación de la gente. Y entonces, ¿a dónde se la pasa? En el casino de oficiales, en la escuela de caballería y montando a caballo. Y el campesino o el muchacho que robó una gallina, 1 año a la cárcel. Ese es el juicio del hombre. ¿Qué? Parcializado. El juicio de Dios es ¿qué? Imparcial. No importa el origen, no importa la raza, no importa la posición social, no importa la nacionalidad, no importa el género, no importa si tiene o no tiene dinero, no importa si ha hecho buenas obras o no las ha hecho. El juicio de Dios es imparcial. ¿Está claro? El juicio de Dios no tiene preferencia. No, cuando viene el juicio no es, yo le voy a dar un trato especial a Nelson Rojas porque era el pastor. ¿No? Yo le voy a dar un trato especial a Sinforoso porque él era muy buen diezmador. No.
El juicio de Dios es imparcial y justo. A cada uno lo que merece. El juicio de Dios no tiene un orden. El juicio de Dios tiene un orden. No que no tiene, no, el juicio de Dios tiene un orden. ¿Por dónde comienza primero? Por la casa de Dios. O sea, primero me llama cuentas a mí y después a ustedes. Primero llama cuentas a los judíos y después a nosotros. Y después a los que no han oído ni han creído. Comienza primero por la casa de Él. Ese es el justo juicio de Dios. ¿Y por dónde es que comienza? Entonces, los miembros del pueblo de Dios van primero, luego los que no son pueblo de Dios. Primera de Pedro 4:17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Oiga, vale, cuidado. Vuelva a leer, por favor, hermana. Así que ninguno de vos... ¿qué? ¿5 qué, hermano? 4. Porque, sí, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Buena pregunta. ¿Cuál es la respuesta? Y si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Les he dicho ya en algunas ocasiones que a veces cuando leo ciertos pasajes no me provoca ni predicar, como aquel que dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Así que tengo que cuidarme de lo que enseño y de lo que enseño, porque eso puede arriesgar la salvación de otra persona. O sea, el enseñarle algo equivocado, algo mal, esa persona se pierde, pero imagínese el que le enseñó, ¿qué? O que no tenga buen testimonio, que solamente sea, ¿cómo es? Predica pero no aplica. Así que ese es el juicio de Dios, imparcial, pero también el juicio de Dios en 9º lugar, versículos 12 al 15, Romanos 2, 12 al 15. Son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por medio de Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Entonces, el juicio de Dios es equitativo. ¿Por qué es equitativo? Está diciendo que es de acuerdo con el nivel de conocimiento. El que tiene ley, con la ley, será juzgado. Y el que no tiene ley, sin la ley, será juzgado. O sea, de acuerdo a lo revelado, de acuerdo al conocimiento que tiene, o al no conocimiento. ¿Tiene conocimiento de la ley? Va a ser juzgado de acuerdo al conocimiento de la ley. ¿No conoce la ley? Pues va a ser juzgado porque Dios le colocó una ley en su mente y en su corazón. Gloria a Estela. Por eso habla de primero su pueblo, porque ellos solo leen. Claro.
Primero su pueblo. ¿Por qué? ¿Qué dice la palabra del Señor? Y lo ampliaremos cuando entremos al capítulo 3 de Romanos en la próxima semana. Entonces dice, a ellos se les ha confiado primeramente la palabra del Señor. También a nosotros se nos ha confiado ¿qué? La palabra del Señor. Y luego aquellos que no tienen la palabra. Entonces, ¿por qué comienza con los judíos? Bueno, comienza con ellos porque ellos son el pueblo de Dios, el pueblo escogido, porque Dios los formó como nación para hacer testimonio a otras naciones. Y luego sigue con nosotros, ¿por qué? Porque somos el pueblo, somos la Israel espiritual. O sea, el pueblo que rechaza a su pueblo y nos toma a nosotros como su pueblo. Entonces seguimos nosotros dándole cuentas. Y nosotros tenemos más responsabilidad que aquel que nunca ha escuchado. No es que tiene excusa el que no ha escuchado, no tiene excusa, pero menos nosotros porque hemos recibido la revelación. O sea, ¿qué excusa puedo tener si estudio la palabra todos los días? No tengo excusa de ningún tipo. Entonces, que es que yo no sabía. Bueno, el que sin ley pecas, sin ley se condena. Entonces, eso es. 10º, versículo 16. Versículo 16. En el día en que Dios juzgará por medio de Jesucristo los secretos de los hombres conforme al Evangelio. Entonces, el juicio de Dios es ¿qué? Sin secretos. El juicio de Dios no tiene secretos. Lo que no es conocido públicamente, eso quiere decir que lo que hemos hecho en la oscuridad saldrá a la luz. Lo que usted ha hecho al escondido, sí, usted lo pudo haber escondido a su esposa, a su papá, a su mamá, a su hijo, a un amigo, a un hermano. Se lo puede haber escondido a la sociedad, pero a Dios, no. No puede esconderle a Dios lo que usted ha hecho. Romanos capítulo 2. Entonces, el juicio de Dios es sin secretos. Lo que no es conocido públicamente, lo que hemos hecho en la oscuridad saldrá a la luz. ¿Qué saldrá a la luz? Los pensamientos, las palabras, lo que se escucha, los hechos, lo que ve. Eso que vemos en televisión, a escondidas, eso que hacemos en lo oculto, todo eso saldrá a la luz. Todo eso va a ser revelado. Así que lo que conoce, mejor dicho, aquel día le van a hacer como una especie de escáner espiritual. Va a pasar y sale todo. Como cuando los meten a esas cámaras ahí en la EPS, su seguridad social, y entonces revela todo lo que tiene. Eso es lo que va a suceder. Ahora veamos del versículo 17 al 20. Versículos 17 al 20 del capítulo 2 de Romanos. Tú que te llamas judío, confías en la ley de Dios y te jactas de tu relación especial con Él. Tú sabes lo que a Él le agrada, sabes bien qué es lo correcto, porque se te ha enseñado su ley. Estás convencido de que eres guía para los ciegos y luz para los que andan perdidos en la oscuridad. Piensas que puedes instruir al ignorante y enseñar a los niños los caminos de Dios, pues estás seguro de que la ley de Dios te da pleno conocimiento y toda la verdad. Muy bien. Entonces, el juicio de Dios es perceptivo. Con toda la percepción, lo que decimos ser y lo que realmente somos. O sea, una cosa es lo que decimos y otra lo que hacemos. Lo que somos y lo que aparentamos. Entonces la palabra del Señor nos está planteando que en el juicio de Dios nos revela tal y como somos. O sea, es perceptivo. Lo que aparentamos y lo que es en realidad. Dice, tú que te llamas judío, pero no guardas la ley.
O sea, que dicen ser judíos, pero no lo son, le dice el Señor allí en la iglesia de Apocalipsis. Y se dice ser judío, pero no lo son y son sinagoga de Satanás. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que aparentan y otra, lo que realmente viven. Entonces, es perceptivo, ¿por qué? Porque Dios nos analiza tal como somos, la realidad nuestra. Usted puede coger y ponerse unos tacones de 15 centímetros o 20, si es capaz de caminar con ellos, de esas plataformas grandototas. Puede coger y cambiarse el color del cabello, puede ser lacia y encrespárselo, puede ponerse ojos de diferente color de los que hay ahora, ¿cómo es que ya me olvidó el nombre? De contacto, de diferente color, o sea, sus ojos ser negros y ponerse ojos verdes. Todo eso puede hacer. Pero ¿cuál es la realidad? Entonces, puede ponerse el color del cabello que quiera y la raíz vuelve y sale la misma. Se quita la plataforma y queda en la realidad. Y se limpia todo el maquillaje y ya. Y sale con el cabello crespo y le cae agua y vuelve y queda en la misma, ¿o no? Eso es. Entonces, a eso nos referimos del juicio, ¿qué? Perceptivo. Podemos tratar de maquillarnos delante de Dios, pero Dios nos conoce tal y como somos. Entonces, el juicio es la consistencia entre lo que conocemos, mostramos, y lo que realmente somos delante de Dios. Por eso a la iglesia de Laodicea le dice, tú tienes por sobrenombre de que eres rico, pero eres pobre, ciego, miserable y desnudo. O sea, ellos se creían lo mejor, y Dios dice, ustedes no son nada. Igual uno puede creerse lo mejor. Hay una canción vallenata, no recuerdo el nombre, pero habla del calavera, que es la vida. No sé si usted de pronto lo ha escuchado, pero habla acerca de que un tipo pasa por un cementerio y ve una calavera y entonces se ríe de la calavera. Y la calavera le habla y le dice, vea, usted puede aparentar todo lo que quiera, pero un día va a ser una calavera. Va a quedar aquí igualito. Más o menos es lo que menciona la canción. Entonces, es eso. ¿Juicio qué? Perceptivo. Y finalmente, el juicio será palabras versus acciones. Versículos 21 al 24, no lo vamos a leer por extenso, pero dice la palabra del Señor, tú enseñas. Dice, ¿tú qué enseñas? ¿Tú qué predicas? ¿Pero qué? No haces. Enseñas a otros, predicas, pero no te enseñas a ti mismo. O sea, somos muy buenos para recomendar, pero no para aplicar. Somos muy buenos para dar consejos, pero no vivimos esos consejos. Le decimos a otro que está en dificultades, anímese, tranquilo, eso no es nada, eche para adelante. Y tenemos un problema, y se nos olvidó todo eso que aconsejamos al otro. Nos echamos a morir. Entonces, enseñas, predicas, pero no te enseñas a ti mismo, un comportamiento bipolar. Hay una diferencia entre nuestro escenario público y nuestro escenario privado. O sea, delante de los demás mostramos pura apariencia. Pero déjenme decirles que a Dios no podemos impresionarlo, porque Dios nos conoce tal y como somos. Dios conoce aún lo profundo de nuestros pensamientos. Yo puedo aparentarle al otro y puedo aparentar una santidad. Alguien me ve aquí parado y dice, uy, ese pastor. Pero mi esposa me conoce tal
como soy. Una cosa es la casa y otra cosa es por fuera. Una vez había un pastor predicando sobre la familia y que maravilloso y el trato con la esposa y todo, y entró una señora de visita a la iglesia y se sentó en la última silla, y la esposa del pastor estaba ahí sentada y la señora se sentó a un lado, escuchando a ese predicador, y ese predicador, y hay que tratar a la esposa así, y hay que hacer esto, y la señora que llegó de visita dijo, ay, a mí me gustaría tener un hombre como ese, y la esposa del pastor dijo, sí, a mí también. Porque una cosa era en la iglesia y otra muy diferente, ¿dónde? En la casa. Resulta, mis amados hermanos, que tenemos que ser cristianos consagrados y dedicados en cualquier escenario que nos encontremos. En casa, pero también en la iglesia. En el trabajo, como en la iglesia. En el deporte como también en la iglesia, en los negocios como también en la iglesia. Donde usted esté es hijo, es hija de Dios. Donde se mueva. Eso no es que aquí una cosa y otra en otro lugar. No, donde estemos tenemos que reflejar lo que somos. Eso es entonces ¿qué? El juicio de Dios. Y termina diciendo, mire, usted que es judío circuncidado, recuerda que la circuncisión era una señal de pacto de que era del pueblo de Dios, que era hijo de Dios, pero dice, circuncisión sin obediencia no vale nada. Vale más un incircunciso obediente que un circuncidado desobediente. Entonces, la vida cristiana es obedecer, obedecer, obedecer. Caminar en el Señor cada día. Oremos al Señor. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra y te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que nos ayudes, ayúdanos, eterno Padre, a vivir este evangelio de tal manera que te agrademos en todo lo que hagamos, que podamos vivir en ti y para ti conforme a tu propósito, para alabanza y para la gloria de tu gracia. Glorificamos tu nombre por tu palabra y gracias por lo que Pablo dejó allí escrito sobre tu juicio, que nos prepara, que nos ayuda a entender el que debemos, Señor, prepararnos para ese día y que solo podremos estar en pie delante de ti por tu Hijo Jesucristo. Por eso, Señor, ayúdanos a vivir de acuerdo a tu propósito y a glorificarte en todo lo que hagamos. Por Cristo nuestro Señor. Amén.